Bienvenidos a Saltados de Eje, el podcast de cine sobre cine. Yo soy Alejandro Artiles y conmigo están, como siempre, Julio Díaz, Willy Suárez. Y hoy, para divagar con nosotros, que es lo que más nos gusta en este programa, tenemos a Carlos Pasos y Rafael López Borrego. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien, pues yo también y nada, un saludo para todo el mundo. ¿Y ustedes, chicos, qué tal? ¿Cómo están? Nosotros bien, Ale, ¿eh? Como siempre. Sí, hace Contentos calor. porque... Bueno, sí, di tú. Bueno, yo no estoy contento por eso, ¿eh? Por lo del calor. Ok. Aunque estoy con una sudadera, pero... Eso es verdad. Que yo tengo un calor, la verdad. Han cambiado las temperaturas de un día para otro, por lo menos aquí en Canarias. Y por eso estoy aquí hawaiano totalmente. Así que adelantándome al veranito. Interesante, interesante. Pues chicos, Carlos, Rafa, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por atender la llamada de Saltados de Eje. Espero que estén preparados para estar con nosotros más o menos una horita divagando sobre inteligencias artificiales y futuros distópicos, que es de lo que venimos a hablar hoy. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema, queríamos que se presentaran. No sé qué me pasa hoy, que se me lengua la traba. Pero que se presentaran un poco. ¿Vale? Como si fuese esto un perfil de Tinder. Muy bien, ¿quién empieza? Si Dale, quiere... tú, luego voy yo. No te preocupes. Ve. Muy bien, vale. Bueno, pues yo me llamo Carlos, como bien han dicho. Carlos Pasos, en redes sociales mi proyecto más conocido es Mola Saber, que es una cuenta de divulgación científica con ilustraciones, ¿no? Sobre todo utilizo infografías, cómic y memes, porque que no fallen los memes. Y empecé con ese proyecto hará unos 8 años más o menos. Me fui metiendo con bastante interés en el mundo de la divulgación y conociendo gente. Y a día de hoy, pues estoy más enfocado, o mi trabajo está más enfocado a los niños. Entonces soy autor de varios libros de ciencia para niños, la colección se llama Futuros Genios. Está enfocado para niños muy pequeños, un contenido muy adaptado a ellos. Y pues no he dejado mi actividad en redes, pero ahora mismo estoy bastante involucrado en sacar adelante todo eso porque, bueno, en algún momento, y lo digo así sin ningún tipo de problema, consideré que los adultos ya estaban perdidos, entonces había que, que llegar a las personitas antes, y ahí empecé a trabajar en este mundillo. Y nada, hasta la fecha tendré 9 libros publicados. También hago divulgación para adultos en el podcast Radio Skylab, aquí con divulgadores canarios también, un astrofísico, dos astrónomos aficionados y yo. Yo me encargo de la parte porque la divulgación que hago es muy generalista, no especialista, ¿vale? Para que quede claro, pero en temas espaciales sí estoy más ducho porque llevo muchos años haciéndola y muchos años relacionándome pues con gente del mundillo, y al final por adherencia casi se te queda muchas cosas. Entonces, más o menos ese sería mi currículum público en redes sociales y enfocado en la divulgación. Qué guay. Completo, ¿eh? Pues sí. ¿Y tú, Rafa? Pues voy yo, por ejemplo. Venga, pues yo soy profesor, ¿vale? Yo soy profesor de Historia del Arte. Básicamente es en lo que más he estado centrado a lo largo de mi carrera profesional. Y después, pues me dedico también a la divulgación. Empecé cuando estaban de moda los blogs, con un blog también de arte para niños, en lo cual coincidimos que Mira, Carlos y yo. está Pero bien. después ese blog terminó en un canal de YouTube, porque la gente ya no lee o lee muy poco. Y entonces terminó en un canal de YouTube, y tengo un canal de YouTube dedicado básicamente al arte contemporáneo, que es a lo que yo me dedico, sobre todo también a la estética y a la teoría del arte. Es un poco, digamos, no es muy digamos que no es excesivamente popular estos temas, que puedan llegar a mucha gente, pero bueno, hemos conseguido, yo tengo un canal con 32.000 seguidores y bueno, una actividad constante todas las semanas y demás. Y bueno, esa es un poco también ahora mismo mi actividad en redes. Tenemos un vídeo semanal, participamos en diferentes debates en distintos canales, y también hacemos algunos directos y este tipo de cosas. Así que básicamente eso. He publicado también varios libros dedicados, hay algunos que están dedicados a los niños y otros tres o cuatro están dedicados a los niños y luego el resto están dedicados a temas de estética y de arte contemporáneo.
El último que publiqué se llama Estética del viaje, que por ejemplo se hizo en plena pandemia, por comentaros algo, que era una cosa muy curiosa porque nadie podía salir de casa. Y entonces a mí no se me ocurre otra cosa que escribir sobre el viaje. Entonces, bueno, pues eso es. Y ahora estoy esperando porque dentro de un mes sale un libro también que se llama Cómo entender el arte contemporáneo. Entonces, bueno, en plan divulgación también más, pero bueno, para un público así que esté centrado en las cosas que os he comentado antes del canal, la estética, la teoría del arte y todo ese tipo de cosas. Así que ese es un poco también mi currículum. ¡Qué ¿Cómo guay! se llama tu canal? Igual que mi nombre, igual, Rafael Perfecto. López Borrego. Sí. Vale. Al grano. Tú, nada de creativo, sino tú vas a lo certero, a lo que ya se te impuso al nacer, ¿no? Por así decirlo. Yo, Porque menos mal, por Ale. mí. Sí, sí, digo que tu nombre de canal, que muchas veces se tiende Sí, sí, sin a ser algo florituras, ¿no? mucho Sin más fantasías. claro, tú como te llamas y lo pones ahí sin complicarte mucho la vida y está genial. Sí, porque al final yo creo que es la marca que tienes, porque si Claro. quieres Total. publicar distintos libros después, ¿sabes? Yo lo hago directamente con mi nombre y otros textos o artículos, o sea, ten en cuenta que es un poco científico el canal, yo creo. Y que Claro. que no es un canal para niños, por ejemplo, como era el blog al principio, sino que es un canal para artistas o gente que está interesada en arte contemporáneo. Muchos de los que nos siguen en el canal no son historiadores del arte, como puedo ser yo, sino que son artistas que quieren buscar caminos diferentes para su pintura o para su escultura, para sus trabajos o entender un poco, pues yo qué sé, por qué las instalaciones están de moda en los museos. A veces les cuesta trabajo entenderlo, pero bueno, hay que explicarles que la vida es así ahora y que el arte va por ese camino. Entonces, bueno, ligado un poco a todo esto, es como una marca al final el nombre, claro. Claro. Menos mal que no nos vas a entrevistar a nosotros, porque nos quedaríamos un poco en 33, en plan, bueno, yo estudié cine, he hecho algún corto y estoy en camino de, de hacer las cositas Bueno, que... Claro. Hombre, pero tendréis tiempo, no os preocupes. Sí. Yo soy bastante mayor que todos vosotros, o sea que Sí, sí, sí. ya Pero tiempo hay. lo digo bajo la admiración que la verdad que son un ejemplo a seguir ambos, y a mí que también me gusta, yo doy clase de cine, entonces de alguna forma me siento identificado con ustedes esa manera de divulgar y la verdad que me motiva a seguir, así que guay. y clases a niños, ¿eh? Así que todo está relacionado. Todo está Sí, sí, relacionado. sí. Los niños están muy presentes hoy, ¿no? Sí, Sí, ¿eh? Un poco, ¿eh? sí, sí. Y Rafa, ¿Sabes por, lo que pasa? Por ejemplo, cuando yo empecé con el blog, yo recuerdo que, vamos, consulté y demás y me dijeron, mira, este es un nicho de mercado que no está para nada ocupado. Estábamos hablando del año 2011, en ese momento, 2010, 2011. Entonces, como era un nicho que no estaba ocupado, para mí era una cosa bastante simple, fácil, explicarlo de una manera que todo el mundo lo pudiera comprender. Pues por ahí fue la cosa en principio y luego pues oye, ha ido evolucionando, pero no sé, quizás Carlos también tiene una experiencia parecida. Fijaos que yo no me he resistido todo lo posible al tema audiovisual, porque os reconozco que no es mi fuerte. Al final, aunque hay similitudes con el tema visual, las reglas hay que saber mucho. Tú estás estudiando cine, o sea, entonces no me he atrevido con el tema audiovisual. Las redes sociales me están obligando ahora a tirar por Reels, por, por todo este tipo de contenido. Y a lo mejor me tengo que pasar, pero de momento me he concentrado en composición, en cómic, en el lenguaje del cómic sobre todo. Ahí es donde diría que está mi fuerte. Y eso que como ilustrador soy regulinchi, o sea, todo hay que decirlo. Si tuviera que decir a qué nivel de ilustrador estoy, pues no muy alto, porque lo que me interesa sobre todo es trabajar la idea. Al final, con el tiempo, pues quieras que no, vas mejorando en técnica, en lenguaje visual, etcétera, etcétera. Pero como en este mundillo, yo empecé, mi formación es desde el diseño y me metí en la ilustración como autodidacta, pues bueno, he ido aprendiendo un poco con lo que se me ha ido presentando por delante. Y a lo mejor ahora tendré que hacer lo mismo con el tema audiovisual si quiero seguir en redes, pero bueno. Pues sí. Pues cualquier cosa que necesites, estamos aquí, que los Hombre. tres estudiamos cine. Si necesitas ayuda... Bueno, Julio. ya tengo entonces ya... muy bien, muy bien. Tienes guionista, cámara, dirección, montaje, tienes todo aquí lo mismo. Está bien. Pero aprovechando eso que dijiste de que empezaste de manera autodidacta en la ilustración,
queríamos preguntarles que cómo empezó vuestra pasión por divulgar, por hablar sobre eso que tanto les fascina. Si quieres empezar tú, Rafa. Bueno, yo creo que es simple. Yo se lo conté una vez a mis alumnos para ver qué opinaban ellos hace tiempo y es lo siguiente. Yo soy un apasionado de la lectura. Leo muchísimo y sobre todo de los temas de los cuales hemos hablado, ¿no? En muchos casos. Entonces, pues la verdad es que, por ejemplo, leer novela cada vez me atrae menos, aunque a veces lo hago por desengrasar, digamos, pero estoy normalmente leyendo libros de este tipo. 60, 70 libros al año, lo que me dé. Si me da para más, pues para más. Y entonces, el problema que yo tenía es que, bueno, uno de los problemas es que no tenía a nadie con quien hablar del tema, básicamente, ¿no? Que a veces no encuentras, porque, o sea, tú Claro. tienes tus amigos y tienes tu gente, y por supuesto, pero lo mismo las conversaciones son de, oye, ¿qué pasó con el partido último del Barça-Madrid? O, ¿sabéis? Otro tipo de cosas que no, bueno, pues pueden ser interesantes para el día a día, pero que van a pasar. Entonces, para tener otro tipo de discusiones, yo vi que la divulgación era la manera de poder tener un feedback con otras personas que tuvieran los mismos intereses que yo. Y entonces a partir de ahí, pues es como surge, por una parte el blog y después, por supuesto, el canal de YouTube. Y si tienes un feedback ahora suficiente. Y además esto, además las redes, sobre todo el canal de YouTube, me ha llevado a conocer personas que estaban en mi mundillo y que son conocidos, pues oye, mira, este es youtuber de arte o cultuber, como queráis llamarlo. Este es tal, ¿por qué no hacemos un debate juntos? ¿Por qué no charlamos de este tema? ¿Por qué tal? Y entonces al final, fíjate, gracias a la red encuentras personas con intereses comunes y para mí eso es lo ideal, ¿no? Entonces, más que nada dar salida a cosas que tienes y que en otros sitios pues no serías capaz, porque en el Claro. colegio, por ejemplo, pues no estamos hablando yo qué sé, de la filosofía habitualmente, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues hablamos de los problemas de los chicos más que otra cosa. Entonces, bueno, pues digo algo que yo creo que para mí es como una necesidad. Y esa necesidad, a través de la red, la llena. Claro. Qué bonito. ¿Y tú, Carlos? Pues voy yo. A ver, yo antes de dedicarme de meter la patita en el mundo de la divulgación, por un lado, me dedicaba a crear contenido para empresas, diseño gráfico, pero luego empecé con el diseño de contenidos digitales y luego el diseño de interfaces, ¿vale? Y por otro lado es que yo a título personal consumía muchísima divulgación científica, muchísima. O sea, todo lo que cayera en mis manos me lo empapaba, me lo leía. ¿Qué ocurre? Que al principio, claro, ahora hay un boom y hay 1000 canales de divulgación en YouTube, hay en TikTok y hay en todas partes, pero al principio, eh, si acaso podríamos decir que estaba en blogs y revistas, ¿no? Todo empezó con la blogosfera. Y fue ahí cuando empecé a notar que había muchísimo contenido interesantísimo que no llegaba al público general pues por cómo estaba contado, sin más. Y sí, yo como consumidor decía, vale, sí, esto a mí me llega, me entra, pero porque lo estoy buscando. Qué pena, ¿no? Que no podamos romper nuestra burbuja y llegar a otra gente. Entonces me dije, ¿y si cojo mis habilidades de diseño y de creación y me lío la manta a la cabeza y me pongo a hacer contenido? Me expongo, que me den feedback, que me den palos y aprendo y trato de hacer divulgación. Y eso fue lo que hice. Empecé con una infografía hablando de la evolución estelar. Tuvo muy buena acogida, me enganché, porque al final, claro, aquí hay Claro. una retroalimentación y a partir de ahí, pues seguí creando contenidos, conocí a gente del mundillo, hice colaboraciones, quieras que no, pues creces un poquito en redes sociales, te conoce cada vez más gente, te llegan más oportunidades y con la tontería, aquí estamos. Luego, digamos que un punto de inflexión fue cuando hice el podcast de Radio Skylab, porque también estaba interesado en no solo en hacer divulgación generalista de todo lo que aprendiera, siempre procurando ser riguroso, ¿no? Que es una de las cosas que quizá en las que me habría equivocado 1000 veces, porque al no ser especialista, pues uno puede pecar a veces de, de no indagar lo suficiente. Pero con el podcast de Radio Skylab ya vi que, bueno,
se podían hablar también de temas sesudos para adultos, de los que de verdad me interesaban a mí. Y hasta la fecha, eso sería más o menos el resumen de la trayectoria y lo que os comenté antes de los libros en medio y tal. ¿Qué ocurre? Que esto se mezcla y viene a colación al día de hoy, que al principio también leía muchísima ciencia ficción. Probablemente la ciencia ficción me enganchó a la ciencia. Primero novelas, luego dejé de leer novelas, como ahí estamos de acuerdo, y luego películas siempre, ¿no? Debo reconocer que hace tiempo que no leo ciencia ficción, así que sí tengo los clásicos en la cabeza, pero si me pedís títulos nuevos a lo mejor estoy menos ducho ahí. Y sin embargo en cine, series y videojuegos sí que todavía consumo muchísimo material, entonces a ver de qué se habla hoy, vamos, a ver qué sale. Perdón, yo tengo una pregunta y aquí somos muy fan de Murakami, de Haruki Murakami. No sé si a alguno de los dos les gusta o lo han leído. Yo no lo he leído. Estamos hablando del problema de los tres cuerpos. No, Eh, no, lo he mezclado, eso es, perdón. No, Haruki Murakami. No, perdón. No lo he leído, disculpa. Vale, vale. Pues no pasa nada, cerramos Yo, directo, yo nos vamos a casa todos. cargo con una cruz ahí, que estando Sí. casado con una japonesa, no he leído a Haruki Murakami, ¿eh? No lo Ostras. digáis por ahí, no lo digáis por ahí. Bueno, Pues, Willy, no sé si. Es que yo ese no lo he leído, pero Murakami tenía una novela de un futuro distópico, ¿no? De una distopía, si me equivoco. es de 1984, hizo 1000Q84, que es una versión del, más o menos. Está súper interesante, es súper guay. No tiene nada que ver prácticamente con 1984, pero transcurre en 1984 de la época de Murakami. Está bastante guay, la verdad. Yo soy muy fan, de hecho me ha abierto la puerta a interesarme otra vez por la lectura. Por eso le tengo un cariño muy especial, que lo descubrí en la pandemia. Y me gusta saber si la gente lo sabe y si no, pues incitarles a leerlo si cabe la posibilidad. Así que ya está. Lo apunto. Acabo de abrirlo y no he leído un solo libro de él, ¿no? Wow, maravilla. Está genial. Pues a raíz de ese tema, empezamos con la primera pregunta. Y es un poco la introducción, el futuro distópico. De por qué tenemos nosotros los humanos siempre la necesidad de contar historias sobre esto, sobre el futuro distópico y también relacionarlo con la inteligencia artificial. Y a raíz un poco de lo que hablábamos en la previa antes de entrar aquí, ¿qué ejemplos dentro del arte o de películas o libros les vienen a ustedes a la cabeza? Bueno, ¿quién empieza? Venga, ahora tú, Carlos, luego voy yo. Bueno, no te preocupes. vale, muy bien. Con temas de distopía, futuros distópicos y demás, creo que las distopías hablan más de nuestro presente que de nuestro futuro, ¿no? Aunque obviamente presentamos un mundo futuro en donde una situación se ha salido de madre, hablando coloquialmente, lo cierto es que es el reflejo de los problemas que tenemos ahora. Se puede además abordar de distintos enfoques. Que hay un capitalismo salvaje, pues podemos presentar una distopía en donde el capitalismo sea el protagonista, ¿no? Y ahí me viene, pues, no sé, quizá podríamos hablar más de que a lo mejor no tanto capitalismo que también, sino autoritarismo, pues V de Vendetta sería un buen ejemplo de eso, ¿no? Y luego la lucha de los derechos, las grandes desigualdades potenciadas, todas las distopías que estén relacionadas con la ficción climáticas, que tienen hasta su propio nombre, el Cli-Fi, que te habla pues de mundos desertizados o el calentamiento, perdón, la emergencia climática ya se salió de madre, no hicimos nada, y ahí tenemos pues en películas que me vienen pues Mad Max podría ser perfectamente un ejemplo de distopía muy loca. Entonces, al final todo se trata de crear conciencia. Creo que las distopías, además de ser un entretenimiento, de ser una manera de que podamos reflexionar, es para crear conciencia de los problemas actuales. Y creo que eso es lo que los hace tan atractivos. Ostras. Y yo creo que, o sea, a pesar de que había bastantes distopías a lo largo del siglo XX, que se han escrito muchas, yo creo que en los últimos años estamos completamente rodeados por ellas, tanto a nivel de novelas, si queréis, o de ciencia ficción, como series, películas y demás.
Algunos pensadores, por ejemplo, recomendamos un libro que está muy bien de Francisco Martorell Camps, que se llama Contra la distopía, que se ha publicado hace poco tiempo en La Caja Books, que es una editorial que ha nacido hace poquito tiempo, pero que bueno, está apostando por gente muy joven y por gente que, digamos, pues trata distintos temas que tengan que ver con el concierto cultural en general. Bueno, pues en este libro dice una cosa que yo creo que es interesante y que a lo mejor tendríamos que tener en cuenta, y es hacer una diferencia entre utopía y distopía, ¿no? Es decir, la utopía sería un lugar ideal donde todo es maravilloso, todo se comparte, pues no sé, un poco en plan anárquico, si queréis, y que, bueno, pues es irrealizable, o nosotros pensamos que es una cosa que no se puede llegar a, o no ha podido llegar a suceder, ¿no? Hay algunos artistas que trataron el tema del Parnaso y de lo que sería esa utopía, ¿vale? Por ejemplo, pues Aníbal Carracci, que es un autor, muchos autores barrocos, trataron este tema. Nicolas Poussin, por ejemplo, tiene cosas de este tipo. Pero la distopía es más, a pesar de que en el siglo XIX tenemos, a finales del siglo XIX tenemos algún ejemplo literario, pero es una cosa más del siglo XX y sobre todo de los últimos tiempos. Y es lo siguiente, es que a lo largo del siglo XX sí existe la utopía. La utopía como esa realización de una posibilidad que puede ser tal, porque hay una alternativa al sistema, ¿vale? Pero desde el año 1989 no hay alternativa al sistema. Entonces, no tenemos, es decir, tenemos un mundo capitalista, queremos llamarlo así, y la alternativa socialista o comunista acabó. Se acabó porque se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética y ya no existía la posibilidad de una alternativa distinta al sistema que nosotros tenemos. De hecho, no se contempla. Vosotros que sois muy jóvenes solamente habéis conocido un sistema, posiblemente, mientras que, por ejemplo, yo que soy mucho mayor, pues conocí una cosa que era la Guerra Fría. Bueno, entonces yo era pequeño, pero bueno, había Guerra Fría, había Unión Soviética, había telón de acero y cosas de este tipo. Y una alternativa económica que fracasó. ¿Vale? Fracasó, esa es la realidad también, no salió adelante por los fallos que hubiera. Hay un pensador que se llama Mark Fisher, que era profesor como yo y que ya falleció, tiene un libro que se llama Realismo Capitalista. En su libro Realismo Capitalista, Mark Fisher dice que el sistema comunista fracasó por la burocracia y la excesiva burocracia llevó al sistema al colapso. Y él dice que lo mismo pasará con el sistema capitalista. La excesiva burocracia que tenemos en el sistema capitalista actualmente terminará con el sistema. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero bueno. Bueno, todo este discurso viene porque la distopía es, digamos, buscar aquellas cosas que serían alternativa a un sistema capitalista como el que tenemos, pero jugando con el miedo. Es decir, cualquier alternativa a este sistema, ¿vale?, nos aterra, porque vivimos muy bien, nos gusta, estamos fenomenal, tenemos una calidad de vida decente, y entonces, si tenemos una alternativa que puede venir por cualquier sitio, como decía Carlos anteriormente, cambio climático, extremos políticos de cualquier bando, pues no sé, agotamiento de los recursos, te pones a pensarlo y dices, oye, que se va a acabar todo esto en algún momento, ¿no? Terrorismo, temas de desigualdad, cualquier cosa, cualquier alternativa que tú te plantees, al final no deja de ser una alternativa al sistema que tienes. Entonces, claro, puede ser que esa distopía nos aterra porque es algo que no lo esperamos, ¿no? Voy a decir una cosa más y seguimos si queréis con el tema. Durante la pandemia, Slavoj Zizek, que es un filósofo muy conocido de esloveno, bueno, que ha publicado montones de libros, hizo un pequeño librito que se llamaba Pandemia. En ese libro él explicaba un poco qué es lo que estaba sucediendo en China en algún momento y contaba cómo, por ejemplo, las personas que van a comprar cierto tipo de productos, al pagar con el móvil o pagar con una tarjeta, se les entrega un recibo en el cual se le dan puntos que le indican si es buen cliente o no es buen cliente. Es decir, si el gobierno piensa que está comprando correctamente, él ponía un ejemplo exactamente de una persona que iba a comprar pañales. Y entonces decía, si está comprando los pañales adecuados para el niño en el tiempo correcto y la cantidad correcta, recibe una serie de puntos.
¿Qué cosas podían hacer con esos puntos? Pues lo que podían hacer era saltar la cola en un organismo público, alquilar antes una bicicleta o bien acceder a una vivienda en alquiler antes que otras personas. Si eras un mal ciudadano y no estabas comprando correctamente, tened en cuenta que el control en China, pues supongo que es bastante grande, con redes sociales y con incluso con los propios pagos, pues sucedía esto. Y claro, a mí me llevaba a pensar a lo mejor en el capítulo primero de la temporada 3 de Black Mirror, donde tenemos una situación muy similar. Tú recibes puntos por cada interacción que tienes con una persona y gracias a ello puedes acceder a diferentes lugares y toda la distopía hecha realidad. Ahí lo tenemos. Es así. Entonces, bueno, está bien pensar sobre ello, reflexionar un poco sobre cosas que a lo mejor nos asustan, como pueda ser el control total, pero que veamos que, bueno, al final hablamos de un régimen un dictatorial como puedan tener en China, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar nosotros, Google también nos controla, y Facebook, y YouTube, y Amazon, y Apple, y... ¿Vale? O sea Y que, en bueno, parte como... lo hemos normalizado también, lo tenemos en nuestro día a día. Siempre hacemos bromas de no, he hablado de, yo qué sé, de zapatos y de repente al día siguiente tengo publicidad de zapatos en mi Instagram y nosotros ya lo bromeamos porque ya estamos acostumbrados, pero creo que hace 20 años cualquiera que comentara esto diría lo mismo, lo vería como una distopía. Y creo que parte del encanto que tienen las distopías es que siempre tenemos ese miedo a que se hagan realidad. Y creo que es lo que siempre viene con ellas. De hecho, si os paráis a pensarlo, tenemos dos grandes referentes, se han mencionado. En 1984 planteaba el control férreo y total, ¿no? El Gran Hermano. Y si Sí. tenemos por el otro lado un mundo feliz, ¿no? A raíz de la felicidad y demás, cada uno casi renunciaba a sus derechos de libertad por tener ese medio de vida. Y si miramos esa proyección a nuestra vida y a nuestros tiempos, se ha cumplido un poco de las dos cosas. Ahora todos somos el Gran Hermano y todos estamos rendidos a los placeres y al hedonismo, pues, y a contarlo, ¿no? Entonces, al final ha habido un poco de cierto de ambas y de ninguna. Hablando un poco también de utopías, una de las cosas que creo que también influyen que no se exploren tanto es el hecho de que no una utopía para un grupo lo puede ser para otro. Me refiero, al final está también muy ligado a temas de ideología. Lo que puede ser una utopía para mí, puede que pues se ha mencionado China, puede que para China no lo sea en absoluto, ¿no? Por citar un ejemplo, también es que las utopías pueden caducar. A ver, porque estoy un poco improvisando, pero Sí. a lo mejor si pensamos en la mujer del siglo XIX, que podía pensar que una utopía era que tuvieran derecho al voto, eso se ha conseguido y ahora mismo ya no es una utopía y no vivimos en un mundo utópico. La idea caducó Claro. y ahora tenemos que buscar la siguiente. Entonces, al final, es lo que decía, es una idea inalcanzable incluso aunque se alcance, ¿no? Porque tenemos que seguir evolucionándola. Y luego que todo vaya muy bien no es tan interesante como que las cosas no vayan tan bien. De ahí que las distopías también tengan su atractivo. Claro. Por otro... Incluso, sí, Sí, que no, perdona. que en relación a lo que dices, que la utopía es el modelo a seguir y la distopía es no te sobrepases la línea, ¿no? Nos marca el inicio y la salida. Y a mí me encanta porque es lo que lo que comentabas y tienes toda la razón, que cuenta más del presente que del futuro y te cala e incluso te hace mirar, hacer una retrospectiva interna y decir, oye, es que me está pasando con lo de Black Mirror, es una pasada. Hoy en día, tú por tener más seguidores, puedes entrar a sitios en los que a lo mejor quizás yo que tengo menos, o puedes conseguir ciertos trabajos en los que quizás no puedas. Entonces de alguna forma está pasando lo que claro, el cine también, que es lo que de un poco también venimos a hablar, lo que hace es elevar los conflictos a un nivel que sea como muy material, muy específico, que sea sensible y que todo el mundo lo pueda masticar y tragar. Más que, y claro, y ya la gente dice, uy, Black Mirror, claro, ya lo relaciona, pero es que eso en el fondo está de otra forma, muy sutil, de una forma muy subjetiva. No De sé. hecho, creo recordar que algunos de los guionistas de Black Mirror directamente han desechado ideas porque el presente les ha acogido. Ideas que querían explorar y dijeron ya no merece la pena porque ya están aquí o está en algún país o ya está ocurriendo en alguna parte. Así que poca ¿Qué ha broma, pasado? ¿eh? Es que Y no, es heavy porque, de hecho, a mí me pasó con Ready Player One, de que yo me leí el libro
Y claro, yo pensé que sería algo hiper lejano, irrealista. Yo pensé que era irreal. Es decir, yo dije, hostia, hay algo que me llama de ese futuro, ¿no? De ese supuesto videojuego que es Oasis, pero no creo que en la vida vaya a haber algo así. Y después, el año pasado, me caía en la boca con todos los temas del metaverso, ¿no? Y todo lo que parece que se viene. A ver si cuaja o no. Se viene. Pero... ¿Quién sabe? Personalmente sigo viendo lejos Ready Player One, pero lo cierto es que sí que ha estado en boga de todos, ¿no? Hablando de metaversos y de las posibilidades. Y cuando uno ha probado un dispositivo de realidad virtual, que no sé si os habéis puesto las gafas encima, a veces es alucinante el grado de inmersión que tiene. Pero bueno, no como en la película, que eso ya estamos hablando de palabras mayores. Claro, pero Sí. hace poquito, hace unos meses, tuvimos a... Ay, ahora no me voy a Virtual acordar. Gamer. A Virtual Gamer, sí, que es un chico que se especializó simplemente en hablar Realidad sobre virtual. realidad virtual. Y nos contaba de que varias de las cosas que planteaba la película ya estaban. De que ya habían trajes hápticos en el que tú sentías si te tocaban, si no, si tal. Y Si te entonces, disparaban incluso. claro, ya es como... Queda poquito, a lo mejor. Obviamente no todo el sistema que había creado Oasis de la economía, etcétera, ¿no? Pero a mí personalmente me inquieta, a la par que me interesa ver cómo se desarrolla la situación. A mí también. Hay un par de cosas más que me gustaría comentar, si tenemos tiempo, Sí, claro. el tema de la distopía, y es lo siguiente. Hay o sea, yo creo que, por ejemplo, deberíamos tener presentes en algún caso qué es lo que pasa el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Cuando los aviones se estrellan contra las Torres Gemelas. Porque yo creo que esa es una distopía, en realidad, que sí se había visto en muchas películas, pero que no se pensaba que pudiera ser realidad. Es un poco lo que comentaba Carlos antes, ¿no? O sea, la gente lo miraba extasiada, sabéis que lo repetían en bucle constantemente en televisión mientras iban comentando, porque la gente yo creo que no podía creer, ¿no? Que se hubieran estrellado unos aviones contra las torres. Y es que al final el miedo a que pueda pasar es un poco lo que nos atenaza y lo que nos impide realizar cierto tipo de cosas. O sea, si en la Edad Media utilizaban, pues no sé qué deciros, el miedo al infierno, por decir alguna cosa, para que la gente cumpliera las normas y demás, y sobre todo la pérdida de la vida eterna, una vez que ese tema quedó superado y la gente ya pasa de todo ese tema, pues bueno, se buscan otras cosas con las cuales atenazarnos, que puede ser, como decimos, pues cuestiones como el terrorismo o lo que sea, o mismamente el shock que puede suponer para nosotros el coronavirus, por decir algo. Es decir, el haber tenido que estar en casa sin poder salir durante 3 meses, eso es un shock. O sea, No, es distopía estábamos en completa. shock todos. No puedes hacer absolutamente nada de lo que hacías antes. No puedes salir a comprar, por eso Amazon se dispara el consumo cultural, se dispara el consumo de YouTube, de todo este... ¿Por qué? Porque estás buscando alternativas para otras cosas que estabas haciendo y que yo creo que tienes miedo, y además aceptas todo lo que te dicen, porque nosotros estábamos en un estado de alarma, o cómo se llamaba, ¿no? Sí. No sé cómo Sí, en un llamarlo. estado de excepción. Eso es, Estado en de un alarma, estado de sí. excepción en el cual tienes prohibido salir a la calle, a no ser que tengas que hacer algunas cosas como muy específicas y demás. Es decir, pues fijaros, ahí eso también quizás podríamos decir que era una distopía que nadie esperaba y que sucedió, ¿no? Porque al final, ¿quién te iba a decir a ti que vas a pasar 3 meses metido en casa sin poder salir o, qué sé, o haciendo cosas que hasta entonces no hacías? Totalmente. Y al fin y al cabo, llegamos a normalizar esa distopía que puede pasar una vez empiezas a vivir en ella. Sí, sí. Una de las cosas, una de las virtudes que tiene el ser humano, yo creo que es su capacidad de adaptación, ya sea para bien o para mal. Mira, decía un amigo el otro día en un vídeo y me llamó mucho la atención, yo creo, que había escuchado a una persona que salía de la Feria de Abril de Sevilla y que decía a esa persona: esto no tenía que acabar nunca, esto tiene que ser, pues nada, todo el tiempo. Y entonces decía él: pues venga, vamos, 3 años la Feria de Abril, ya que no la hemos podido celebrar, pues nada, sin alternativa, 3 años de fiesta que no hemos podido y ahora ya pues volvemos otra vez, pero bueno, la realidad, claro, él lo decía de broma porque tienes que llevar una vida en la que, oye, tendrás que trabajar, tendrás que intentar hacer algo, yo qué sé, o... Claro. ¿no? Pero claro, como hemos vivido en un momento en el cual no se podía hacer nada, pues fíjate, en ciudades como Sevilla, por ejemplo, sin Semana Santa,
sin ferias, sus ferias de primavera, que son las que llevan a la gente a la ciudad, además, el rocío, no sé qué tal. Y entonces, claro, no han podido hacer nada. Entonces está la gente desbocada en muchos casos ahora. Hace 100 años tuvimos la Primera Guerra Mundial y la gripe española y después llegaron los dorados años 20. Quizá ahora lleguen los dorados años 20 otra vez. Otra Por lo vez. menos La desde verdad, el, sí. tiempo, Llevas- desde el es punto muy de vista del interesante, entretenimiento. Es verdad, eso es muy interesante. Habría que analizar el tema, ¿eh? No. Todo depende, porque como bien has dicho, el 11M fue lo que llaman un cisne negro, ¿no? Y luego la pandemia podríamos considerarlo otro cisne negro. Hay quien me discutiría y me diría no, porque mucha gente avisaba que tarde o temprano acabaría llegando un virus pandémico, ¿no? Porque, bueno, de hecho algunos se pueden buscar charlas de Bill Gates, que avisaba de esto y tal y cual, pero al final también cuadró, ¿no? Que es lo que se dice. Pues se me ha ido un poco el hilo de los pensamientos, pero el caso es que sí, que estos cisnes negros cambian completamente la vida de las personas. Y el periodo de... Ese periodo puede volver a llegar ahora, ya me acuerdo, porque ahora tenemos una guerra aquí en Ucrania y hay gente que ya ha normalizado esa guerra. Lo cierto es que hay un peligro muy real de que podamos seguir escalando. La gente no piensa en ello, ¿no? Y entonces podemos hablar ya de distopías atómicas, etcétera, si al señor Putin le da por pulsar un botón. Obviamente se me puede tachar de catastrofista y decir, no creo que lleguemos, pero lo cierto es que puede ser, o sea, hay una posibilidad y uno de los escenarios o varios de ellos están ahí. Y también normalizaría si todos no nos vamos a tomar por saco como se dicen. También normalizaríamos una situación hasta ese punto, porque el ser humano es así, tendemos a... Primero entramos en shock y después nos adaptamos a la situación. Bueno, de hecho, sobre eso último que planteas de algo atómico, ¿no? De una distopía atómica, está el que tengo muy reciente, la saga de Metro 2033, que también tiene la adaptación a videojuego, que plantea eso, ¿no? Y al final, no es un poco spoiler, pero al final de la trilogía, pues se acaba... Hay mucha gente que tiene la opción de poder ser libre y demás, y pues no, aceptan la vida tal y como la conocieron, que es en el metro, viviendo bajo un metro, porque así es la vida, tal y como la conocieron, pero bueno. Es un poco como las pelis y series que consumimos de zombies o las pelis estilo Mad Max, que al fin y al cabo vemos cómo esos personajes ven ya que esa es su realidad y lo normalizan. Normalizan Claro. el ir a buscar suministros y matar zombies. Es que si eso ocurriera, en realidad lo íbamos a acabar normalizando, porque es que no nos queda otra. Claro, Probablemente si eso ocurriera yo sería un zombie, o sea, casi seguro. Sí, yo también. Yo tengo pies planos, así que yo voy a ser el primer zombie, seguramente. el pasito Y es cero. junto con lo que hablábamos antes del tema de la tecnología, el ejemplo de película distópica por excelencia es Blade Runner. Y es lo que es siempre esa relación de ese miedo de qué podría ocurrir con la evolución de la tecnología, hasta qué punto puede llegar. Sí, Blade Runner. Sí, es que Blade Runner creo que es para muchos la película de distopías y de inteligencia artificial más top del cine. Sí, a ver, a mí me encanta Blade Runner. O sea, cuando me comentasteis que la hablaríamos, digo, uy, voy a desempolvar un poco los recuerdos porque hace tiempo que la vi. Pero lo cierto es que Blade Runner trata varios temas a la vez, ¿no? Además de la naturaleza humana a través de los replicantes, ¿no? Que no podemos considerarlos ni robots, porque serían más bien humanos sintéticos, ¿no? Porque están muy cerca de los seres humanos. También es el hecho de que el mundo está en un desastre ambiental. O sea, aunque la humanidad ya no se limita exclusivamente a la Tierra, porque se habla de colonias. De hecho, los replicantes vienen de colonias en trabajos forzados y vuelven a la Tierra buscando respuestas, ¿no? Está muy presente en la lluvia ácida, esos elementos de neón, esos carteles gigantes de publicidad, que te hablan también de una exageración de nuestro presente, ¿no? Publicidad por todas partes, incluso en las fachadas a nivel 3D, a un punto ya obsceno. Y bueno, y es que al final la película trata preguntas muy profundas, entonces es curioso que en su momento no triunfara como película, o sea, cuando fue estrenada y que después se convirtiera en una película de culto, porque no me extrañas, sobre todo cuando salió el corte del director, que es cuando juegan con la idea
De que, bueno, ya han pasado suficientes años como para que no que hablemos Sí. aquí de spoiler, ¿no? Vale, Sí, sí, perfecto, sí. porque a mí me fascina la idea de que el propio Deckard sea un replicante que caza replicantes, ¿no? El hecho de que no tenga recuerdos de que es un replicante, no se sabe hasta qué punto lo deshumaniza o lo humaniza. Es que hay muchísimas sutilezas en el guión que personalmente podríamos estar toda la hora y más hablando solo de la película, ¿sabes? Claro. Pero para ir resumiendo y también dejar hablar a Rafael, que monopoliza mucho esta parte, Blade Runner es un ejemplo buenísimo de distopía, porque ni siquiera es una distopía demasiado increíble. Está muy vigente todavía, vale, los coches no vuelan, no pasa nada. Ahora tenemos drones, cámbiame coches por drones. Coge todo lo que tenemos, llévalo a un cyberpunk súper tecnológico y todavía podrías tenerlo. Es muy atemporal Blade Runner. Y el tema de que se usen replicantes, bueno, podemos cambiar los replicantes por inteligencia artificial y también tendríamos muy vigente a Blade Runner. Luego, curiosamente, el presente superó el Blade Runner en otras muchas tecnologías. No tenían móviles, no tenían el Internet tal y como lo conocemos. En ese aspecto lo adelantamos por la derecha, así que qué curioso, ¿no? Pero sigue siendo atemporal. Probablemente una de mis películas favoritas por eso. No, yo creo también que la influencia que esa película ha tenido después en otras muchas a la hora de plantearse algunos temas que tienen que ver con el ser humano en sí, hacia dónde puede ir, hasta dónde están los límites, qué límites se pueden establecer. Acerca de esto, pues películas en las cuales pues, también se replicaban personas con ideas de... ¿Cuál era? Una peli que se llamaba La Isla, ¿verdad? Que yo Sí. creo que replicaban personas con la Sí. idea Ujú. de coger los Órganos. Órganos. órganos de estas personas en caso de que alguno de los que replicaban pues les fallaran esos órganos, ¿no? Y ellos vivían en un total desconocimiento, incluso pensando que eran premiados, cuando en realidad lo que pasaba Con un era que, juego. Ujú. pues Sí, que eran entonces, famosos claro, ¿no? incluso, perdona Rafael que te interrumpa, que No, eran no, no pasa famosos, nada. que tenían un trasfondo detrás, que eran famosos, que eran multimillonarios, que pagaban por esos órganos, ¿no? De alguna forma hay un trasfondo ahí brutal. Ujú. Sí, no, un trasfondo que a lo mejor en parte se puede ver también en cosas unos aspectos que yo creo que tiene la sociedad actualmente. Hay personas que creen que pueden comprarlo todo con dinero. Exclusivamente, si tienes dinero, puedes llegar a cualquier sitio y tener cualquier cosa. Y a lo mejor hay algunos aspectos que aluden a cuestiones muy primarias del ser humano que no se pueden comprar con dinero, pero bueno, sí, el resto de las cosas a lo mejor sí. O sea que luego, claro, es que Blade Runner, como decís, abre un abanico de posibilidades que después han intentado explotar otros directores y demás, y yo creo que con bastante acierto para los temas que se plantean en esa película. Y bueno, pues en algunos casos, como dice Carlos, pues hay cosas que se han superado y que han avanzado y que ni siquiera se apuntaban en la película, pero hay otras cuestiones a las cuales todavía no se ha dado respuesta y que en muchos casos, pues digamos que nos atenazan, ¿no? Es decir, que los coches van a conducir solos. Eso es una realidad. No sé cuándo llegará. Yo creo que lo veremos dentro de poco, ¿no? Bueno, si no Sí, me, ya Quizás son la si no capaces me ciencia de deja. controlar las equivoco, líneas. El mío tiene una alarma que si te vas de la línea te pone en el sitio. Entonces quiero decir que Movida. no quedará mucho. Entonces, bueno, ¿qué pasará entonces con esa sustitución de todas las personas que trabajen en puestos que tengan una relación con la conducción? Pistas, VTCs, conductores de bus o todo esto, por poner un ejemplo, ¿no? Quizás es una cuestión que no nos planteamos, pero que, bueno, pues está ahí presente. Al final va a ser una máquina, un ordenador el que conduzca, claro. Sí, la automatización de puestos de trabajo siempre ha sido una gran preocupación en cada revolución, ¿no? En la revolución industrial pasó, ¿no? Todas estas máquinas ahora vienen aquí a quitarme el trabajo en mi fábrica, en mi industria. Y bueno, lo que ocurrió es que en efecto desaparecieron puestos de trabajo y aparecieron otros nuevos. Ahora el gran debate es si va a ocurrir lo mismo o algo parecido. Puede que desaparezca la figura me lo invento porque no sé hasta qué punto, pero la figura del camionero, la figura del taxista por coches autónomos, ¿no? O incluso la propiedad de un vehículo. Podría cambiar el concepto de propiedad de vehículo porque si ahora los coches son autónomos, ¿qué me impide tener una flota y hacer una suscripción tipo Netflix, ¿no?
Claro. a suscribirme a un coche y cuando lo necesito lo llamo con mi aplicación, me viene a buscar, me deja y ni siquiera tengo que aparcarlo porque el coche se va. De repente el concepto de propiedad también se pierde. Entonces a lo mejor las empresas de coches se tienen que reinventar y ya no tanto vender coches, sino como poseer flotas con suficientemente variadas y atractivas para atraer clientes, pues como ahora hace Netflix con los contenidos cinematográficos o HBO o Disney Plus que están en una pelea. Pues esa misma pelea puede que la observemos con compañías de coches, Tesla, ¿no? Que se ha abanderado como el representante de la conducción autónoma, aunque hay más. Y lo cierto es que esa automatización y esa pérdida de trabajo que preocupa y mucho, casi está para mí más relacionada con el hecho de que la sociedad se pueda adaptar al cambio, que sea lo suficientemente lento o que lo podamos absorber lo suficientemente deprisa para que no haya un gap o un salto entre la falta de formación y los nuevos puestos de trabajo. Realmente para mí el debate no es tanto en el progreso que llegará, como bien ha dicho Rafael, sino cómo llegará, cómo lo vamos a gestionar, cómo vamos a suplir el hecho de que la gente se tenga que reinventar. O incluso las nuevas generaciones están preparadas para, pues a lo mejor hasta ahora hemos sido muy, muy especialistas cada uno en nuestras profesiones y a lo mejor en determinadas áreas y en determinadas profesiones tenemos que volver a ser generalistas porque enseguida nos va a ocupar el puesto una inteligencia artificial. Entonces, aunque esté diciendo todo esto, soy bastante positivo porque al final hemos dicho que el ser humano, lo dijimos antes, normaliza y se adapta a todo. Y en este aspecto creo que también tenemos esa capacidad en el sentido en que, pues, si ahora no puedo realizar mi trabajo, quizá lo que tengo que hacer es dedicar mi experiencia a este otro área que todavía no lo ha cubierto la máquina, ¿no? Claro. Y luego, por supuesto, el hecho de que si nos liberan de tareas pesadas, podemos empezar a dedicarnos a tareas intelectuales, que es a mí Ujú. personalmente, si vamos a llamarlo utópico, porque no sé hasta qué punto sí habría que pensar en temas como bajar la jornada laboral, porque ahora la productividad está trasladada a las máquinas, por lo tanto, la productividad no la tenemos que asumir las personas, pues quizá tenga sentido pasar de una jornada de 8 a 4 horas, así como en la revolución industrial se pasaron de jornadas de 16 y de 12 horas a 8 horas. Obviamente hubo gente que luchó por los derechos para que eso ocurriera, pero el sistema lo pudo absorber precisamente porque la productividad creció. Y ahora volvemos a aumentar la productividad con las inteligencias artificiales. Quizá la sociedad pueda volver a, a cambiar de esa manera. Entonces, yo suelo ser bastante positivo con este tipo de debates, porque al final, aunque también está el lado distópico, en el que nos quedamos sin puestos de trabajo, hay un montón de gente parada, pues también hay visiones muy positivas y muy creíbles, quiero decir, que también son posibles. Entonces, aquí es cuando tenemos que plantarnos nosotros y decir qué mundo queremos, este o este, ¿no? Y trabajar por el utópico. Quiero extraer aquí un término además que no es ni utopía ni distopía, que es más bien, no recuerdo quién lo acuñó, pero es protopía. Que la protopía es un poco ni lo uno ni lo otro. Es la proyección del mundo actual a un poco mejor, pero no mucho mejor. ¿Vale? Ok. Siendo Quizá, realista. siendo realista, quizá a lo que debemos aspirar, ¿no? Es como, no perdamos de vista los posibles futuros porque se pueden volver realidad, pero en el fondo siempre hemos abogado por buscar un crecimiento que podemos asumir, y ahí a lo mejor entra el término protopía. Entonces yo estoy muy en la línea de ese término, porque al final, aunque a veces los crecimientos son exponenciales, los que creamos la sociedad, la vida, y los que al final creamos las interacciones entre nosotros somos personas. Entonces incluso aunque la tecnología vaya a una velocidad, nosotros mismos somos el freno. Con sus matices podemos entrar en muchísimos temas, pero bueno, esta es mi exposición después del tema, porque es una preocupación muy real, pero quiero romper una lanza al favor del optimismo. Claro, yo también quería decir de que hay una película que no recuerdo ahora mismo por qué, pero que trata ese tema, que es Charlie y la fábrica de chocolate. Que si no me equivoco, el padre de Charlie va a ser sustituido por una máquina y al final el padre acaba siendo la persona que arregla esa máquina, ¿no? Ajá. Entonces bueno, y de hecho creo... No sé, porque la verdad que no estoy muy puesto en ese tema y a lo mejor hay patino, ¿no? Pero creo que en parte la sociedad sabe más o menos por dónde vamos a ir
de cara a que ya a los niños pequeños se les enseña a programar, se les enseñan cosas que ya son, que están metidos más dentro de ese círculo, ¿no? No sé. Sí, Sí, el al debate fin y al aquí cabo sí vamos evolucionando. el debate aquí sí lo haremos a tiempo. Así como cuando hablamos de emergencia climática y sabemos que tenemos que reducir las emisiones de carbono antes de tal año, porque si sobrepasamos un umbral de temperatura nos cargamos directamente no, la rueda climática. La pregunta aquí es, ¿lo haremos lo suficientemente rápido? ¿Lo haremos lo suficientemente bien? ¿Estamos a tiempo? Y ahí es donde entra pues las posibilidades, ¿no? Pues sí, esto nunca se puede saber porque luego encima ocurren los cisnes negros, las tecnologías que cambian para el mundo y cambian de paradigma todo Claro. y nos cambian las reglas del juego, que eso también es una posibilidad real con la tecnología. Bueno, Eh, perdón, no, Carlos, que de hecho podemos hablar de eso del tema de Wall-E, ¿no? Que plantea un momento en el que el planeta se va un poco al garete, nos sobrepasamos en cuanto a todo, y al final a lo que queda relegada la humanidad es a irse al espacio a vivir y la Tierra mientras la van terraformando unos seres robóticos. sí, Wall-E es una peli preciosa. Lo curioso es que con Wall-E me ocurre una cosa, ¿no? La peli está ambientada como en un futuro muy lejano, cerca del siglo 30 ya. Wall-E lleva compactando basura cientos de años, ¿no? Es el último robot compactador que queda. Y en efecto te plantean una humanidad que se ha ido dejando el planeta hecho un basurero. Pero la compañía que se lleva a la humanidad a las estrellas en naves generacionales, al final optó por llevarse a la humanidad a las estrellas. Quiero decir, usó todos sus recursos y todos sus recursos y toda su tecnología en sacar a la humanidad, desentenderse del problema, que ya volveremos, ¿no? Lo cierto es que si nos paramos a pensar es una decisión muy de un crecimiento desbocado sin responsabilizarse del daño realizado, que lo vemos hoy en día con, pues, no sé, se me ocurren vertidos o deforestación excesiva sin entrar en equilibrio, o economía lineal en vez de economía circular, etcétera, ¿no? Porque Wall-E también habla de eso, habla de no asumimos responsabilidades y nos fuimos y dejamos el planeta aquí, pero podía haber todo ese poder de esa tecnología y esos recursos que se gastaron en sacar a la gente del planeta para que vivieran vidas sedentarias, en vez de bajo un dios bíblico, bajo un dios tecnológico que les decía lo que tenían que consumir y lo que tenían que ver, Ujú. pues podían haberse quedado y arreglar el planeta, ¿no? Obviamente la moraleja de Wall-E al final es no se puede desarrollar una vida, o uno de los mensajes, por lo menos así lo veo yo, es que el ser humano pierde su sentido si no tiene un propósito o un algo que hacer, que en este caso el propósito de los humanos en Wall-E fue volver y arreglar las cosas, ¿no? Pero, pero es que la peli tiene mucha más chicha de lo que parece cuando te pones a pensar en ella, es todo lo que quería decir. Sí, justo hace poco me vino a la cabeza la imagen de la planta, tío. Me parece brutal. Y digo, a lo mejor veo un helecho ahí en la carretera y digo, qué insignificante, pero cuánto significado tiene una película, ¿no? Que en un sitio donde la vida es tan importante y qué poco lo valoramos, ¿no? A mí me resulta eso curioso respecto a Wall-E. Y una cosa que me gustaría introducir, hablando de todo este tema y también para enlazarlo un poco con el tema de la inteligencia artificial, bueno, a lo mejor es un poco más filosófico, pero bueno, ya me decís ahora a ver qué os parece el planteamiento que voy a hacer. Y es que yo creo que desde el inicio de la humanidad, pues todo el tema de la predicción, el futuro, los augures, las pitias, el qué pasará, pues es una cosa que nos gusta, ¿vale? Nos encanta. Nos encanta. Y desde hace mucho tiempo, pues bueno, ya los griegos tenían ahí sus oráculos, ¿no? Para ir a consultarlos. Entonces a mí me gustaría que pensáramos un poco en la idea de destino y si pensamos que el destino realmente es algo que está y está para cumplirse, ¿no? Yo creo que a lo mejor el más conocido de los textos que hablan sobre destino es Edipo, ¿no? Edipo que su padre va al oráculo y le dice que bueno, que va a matarle a él y que se va a casar con su madre, ¿no? Entonces, para intentar evitar el destino, lo llevan casi medio muerto, lo recogen unos pastores. El niño, cuando crece,
va al oráculo, al mismo oráculo, al oráculo de Delfos, y le dice el oráculo que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Entonces, pensando que sus padres eran los pastores, el pobre se va. Resulta que por una preferencia de paso discute con su propio padre y lo mata, resuelve el enigma que le plantea la esfinge, y finalmente, al resolver los enigmas de la esfinge, bueno, ahí dice que hay gente que dice que era uno, dos, bueno, no importa. El caso es que se casa con su madre, con la que tiene varios hijos, además, 3 hijos tuvo con Yocasta. O sea que el destino, hay un pensador que a mí me gusta, que se llama Derrida, Jacques Derrida, decía que el destino es un fantasma, y yo creo que esta es la idea, pero que no es un fantasma como el que pensamos, ¿no? Con una sábana y unas cadenas que van arrastrándose y nos producen pavor o miedo, ¿vale? Cuando se acerca. No, sino que él decía que el destino es una idea, y este fantasma sería esa idea, que de repente va, viene, puede volver, está un tiempo sin aparecer, pero a lo mejor hay un momento en el que finalmente da el hachazo final y se cumple. Le pasa a Edipo, le pasa a Hamlet, y bueno, tenemos algunos otros ejemplos escritos. Entonces, a lo mejor estas ideas de las cuales nosotros estamos hablando forman parte de un destino que, bueno, va, vuelve, es una idea recurrente, y quizás en algún momento nos pega un hachazo y se cumple. No podemos huir de él. Así que sí, no sé. Bueno, nada, solo quería Es que introducirlo a ver qué os parece a vosotros también. wow, Sí. a mí me flipa la filosofía, ¿no? Y el destino es algo curioso, ¿no? Incluso no sé si ya es una forma del ser humano que necesita para decir, oye, mi destino, por ejemplo, mi sueño es dirigir pelis y mi destino es ser pelis. Entonces igual lo uso yo para tener un aliciente en el cual yo seguir. Pero ¿qué pasa? Que inconscientemente ese destino que me propongo yo me acerca más a mi destino. Entonces, claro, es la profecía autocumplida, ¿no? Que se dice. En el sentido de, hoy voy a tener un mal día. Si tú dices, hoy voy a tener un mal día, tú vas a buscar la forma de que tú tengas un mal día. Igual puede surgir a nivel negativo y a nivel positivo. Pero claro, ya lo que comentas es algo Miraros, por más, ejemplo, cuando hablamos del agotamiento de los recursos, por ejemplo, o de las emisiones, como decía Carlos antes, que sabemos perfectamente que es una cosa que nos puede llevar a un destino que no es el que queremos, pero que va, vuelve. Pues mira, ahora se cerró la capa de ozono, pero resulta que seguimos emitiendo. No producimos aquí, que no se puede, pero vamos a producir en otro sitio que sí se puede, contaminar mucho más que aquí. Entonces, bueno, pues a lo mejor el destino anda por ahí rondando todo el tiempo, hasta que llega un momento en el que nos pega un hachazo, claro. Pero bueno, ojalá sea dentro de mucho, o no se cumpla, yo qué sé. No, El destino quizás lo construye cada uno, ¿eh? Yo estoy claro, convencido a de ver, ello, no es una cosa que no nos va a pasar lo de Edipo, pero bueno. bueno, Que no. Carlos, el destino de la Tierra se desintegrada, ¿no? Tarde o temprano. Pero Por una supernova, Hombre, entiendo. hombre, ya no lo veremos, si lo si Dios quiere. proyectamos a muchos años, a tantos años que no nos importa ninguno de los que estamos aquí, pues sí, Claro, oye, eso se queda fuera del destino, creo yo, ¿no? Está tan lejos en el tiempo. Claro. Pero trayéndonos un poco más al destino de la Tierra a este siglo, es curioso, ¿no? Está ahí hasta que nos pegue el hachazo. Hay una cuestión aquí que a veces es como la fábula esta que es falsa, pero que se usa mucho, de la rana que está en la olla de agua y la van calentando lentamente, tan lentamente que la rana no es consciente de que va a acabar hervida hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Y digo que es falsa porque una rana no es idiota y cuando ve que hace calor acabará saltando fuera de la olla, pero es que el caso es que nosotros no podemos saltar fuera. Y ahí quizá podría ocurrir como bien dice Rafa, puede llamarte Rafa, ¿no? sí, sí, Rafa, me llama todo el mundo. Podría ser de repente hay un cambio y es brusco y realmente empezamos a ver catástrofes. Bueno, de hecho un poco ya las estamos viendo, ¿no? Un poco ya vemos cada vez más gotas frías en determinados sitios, cada vez más huracanes o tifones según el océano. Pero independientemente de que ocurran cosas bruscas, luego está el cambio paulatino del que no somos conscientes hasta que ya es demasiado tarde. Ese es el que me preocupa a mí con el tema este, que nos podría conducir a una distopía.
o simplemente un mundo un poco más empobrecido, donde hay que tener en cuenta ciertas cosas. Yo soy más de, incluso aunque seamos unos cafres y no consigamos los objetivos climáticos, obviamente yo no, por lo menos por toda la literatura que he leído y todos los avisos de los científicos, no imaginemos un Waterworld porque se derriten los polos y sube el nivel del océano. Estamos hablando más de, pues se perderán algunos terrenos de cultivo, se volverán inhabitables algunas zonas, se perderá biodiversidad, subirán los precios de algunos cultivos porque será más difícil, hay gente que no podrá vivir en determinados lugares. O sea, es un mundo peor, pero no es distópico, ¿no? Es, es un mundo simplemente diferente. Hubo un momento ahí a mediados de los años 90, vosotros sabéis más de cine que yo seguro, en el cual hubo un montón de películas de catástrofes que salieron en ese momento. Yo quiero recordar Armagedón, por ejemplo, un lugar llamado Dante's Peak, y no sé, había como una, pues no sé, como esta que hizo, ¿cómo se llamaba esta que hizo? Ahora no me sale el nombre, Independence Day, yo creo que era de ese momento también. O sea, un momento ahí de cine catastrófico a mediados de los años 90, que si queréis culminó un poco con el tema este que decimos de las Torres Gemelas, fíjate, porque quiero decir, lo que nadie esperaba era lo que pasó, ¿no? Un ataque en suelo americano, que era una cosa que no se había vivido desde Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. O sea, y bueno, y tampoco es que fuera eso el ataque contra el país entero, sino que, bueno, pues algo parecido fue a eso. Pero sí hubo un momento ahí de que yo creo que luego no lo sé si más en los últimos años o así se ha vuelto a repetir un cine tan catastrófico de salvamos el mundo, es el fin del mundo, se acaba todo. A lo mejor sí, y estoy yo equivocado, por eso os pregunto también. Hombre, yo creo que las pelis catastróficas son recurrentes. A mí me viene a la cabeza 2012, me viene a la cabeza la película de San Andreas con el megaterremoto donde está la roca. O la última que no la he visto, porque creo que no solo es catastrófica, es la de Moonfall, que la luna directamente se nos viene encima. Que bueno, sí. ahí, menuda fumada, pero bueno, el caso es que sí es recurrente, pero bueno. Oye, y esta que me encanta, vamos, esta peli que a mí me encanta porque soy muy aficionado también a leer cosas que tengan, yo no soy especialista, pero que tengan que ver con el mundo exterior y los agujeros negros y la teoría de las cuerdas y estas cosas, que es Interestelar. Interestelar es un futuro del cual está hablando, en el cual no existe la producción, cada vez hay más tormentas de arena, la vida se hace muy difícil, es imposible respirar, hay que buscar otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, y como excusa de eso, pues nos hablan de la teoría de la relatividad de Einstein y otras cosas. Interstellar es una de mis películas favoritas, o sea, lo digo ya. Está en mi top 3, ¿sabes? Así. Sí. Ocurrió una cosa curiosa cuando empezó la pandemia, que estrenaron una serie que se llama Colapso. No sé si la llegaron a ver. Y es brutal porque son 7 u 8 capítulos de todos planos secuencia, donde justo coincide en que hay un colapso en la sociedad, en lo que de repente los supermercados se quedan sin suministros, no hay gasolina, no hay tal. Y claro, a mí, por ejemplo, particularmente, ese tipo de distopía, porque yo lo considero una distopía a pesar de ser muy cercana, me llega más porque no la veo como un producto audiovisual solo en sí, sino que me intenta contar algo, ¿no? Por eso yo creo que también Blade Runner en su momento chocó tanto, porque diciendo, a mí que me están contando, pero claro, al haber un poco de reflexión y dejar tiempo para eso, ya el ser humano ya es capaz de decir, oye, pues igual me quiere contar algo, ¿no? Y Colapso se las recomiendo mucho, hablando de catastróficas, es de lo más cercano y más tal que he visto y de una manera brutal, ¿eh? Pues esa se me ha escapado, gracias por la recomendación. Y súper disfrutona. De todas maneras, yo creo que claro, es que la distopía al final consiste en buscar defectos. Yo creo que es lo que hay que mirar, ¿no? La distopía busca defectos e imagina que cosas que nosotros pensamos que son buenas salen mal. Entonces ahí estaría un poco la clave de la distopía. O sea, lo que defendemos o lo que intenta defender al final la distopía es el bien exagerando el mal. Y entonces para que nos demos cuenta de lo que está mal y valoremos aquellas cosas que se hacen bien. Yo creo que por ahí es un poco por donde deberíamos ver la distopía en algún caso. De hecho, hay una serie de animación japonesa que me recuerda mucho ese ejemplo en concreto de algo que nosotros creemos que va a estar bien y que acaba mal, que es, por ejemplo, la serie de Psycho Pass, que no sé si la conocen, y es que llega un futuro en el que nosotros, los policías llevan armas
en las que tú puedes detectar con esa arma que las personas tienen como una psique mala y que puede hacer daño a los demás. Y entonces directamente, ya solo con ver eso, puedes llevar a esas personas a la cárcel. Y hasta que de repente ocurre que hay un asesino en serie que tú no puedes detectar que su psique es mala o buena. Entonces, y también juega con ese punto ético en el que te dice, ¿cómo una máquina va a saber decirte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O que una persona va a hacer esto porque sí, porque lo dictamina una máquina. Entonces, Sí, es que eso es lo guay de las distopías, que al final te la- hace pensar en ese tipo de cosas. sí, la exploración de la idea del juicio antes del delito, ¿no? Como en Minority Report con los Ujú. precog que hacían Eso. exactamente eso. O si nos ponemos a mencionar inteligencia artificial, el hecho de procesar el Big Data, hasta qué punto nos puede llevar a hacer predicciones, ¿no? Cómo grandes volúmenes de datos nos puede llevar a conocer a, si no te digo a un individuo, al menos a un grupo de individuos y tomar decisiones que le afectan a sus vidas. Decisiones que pueden usar los gobiernos a favor o en contra o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece una idea interesantísima. Todo lo que sea an- predecir una situación antes de que se dé y el mundo que se puede formar alrededor de esa realidad. Es otra de los debates que hay, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Antes mencionamos a China, ¿no? El hecho de que se utilice el reconocimiento facial para tener a la población por lo menos localizada. Pero hoy es localizada, otro día será pues fichada, a lo mejor. Y otro día ya directamente no hay libertades ninguna porque antes de que puedas poner un pie en la calle ya tienes a la policía allí porque te tienen, vamos, absolutamente localizado. Son situaciones que no son increíbles y que casi no tanto depende de la tecnología, porque la tecnología va a llegar, es más de las limitaciones que le pongamos, de la normativa, de por desgracia la burocracia, que suele ir muy por detrás de de la normativa, y de lo que hagamos nosotros desde las leyes y desde pues, nuestras reivindicaciones y le pidamos nosotros a los gobiernos que medien por eso. Aquí en Europa se suele decir que somos el bastión de los derechos humanos, que también podemos debatir en eso, porque se ha dicho aquí que hemos entregado nuestras vidas a Facebook, tienen nuestros datos igualmente, ¿no? Se podría incluso decir que los chinos son menos hipócritas porque van de cara, pero no, obviamente Nunca no. mejor Eh, dicho. Obviamente no, obviamente aquí todavía por lo menos hay una intencionalidad, pero si pensamos en las diferencias entre ricos y pobres que hay en Estados Unidos o la pérdida de derechos que se han observado ahí, o pensamos en la vida que parece que se está proyectando en China, la diferencia que ha habido aquí en Europa, si os paráis a pensarlo, un poco así ha venido desde después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, una pelea por los derechos humanos, que los damos por dados de los derechos personales y no tenemos por qué tener los dados, podemos tener un retroceso perfectamente si las condiciones se dan. Y la tecnología tiene mucho que ver en esto, y la inteligencia artificial también. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo único necesario para eso es que se imponga un régimen autoritario, que puede ser una situación que se dé en cualquier momento, como puede pasar en Rusia o puede pasar en China, porque al final eso podemos decir que es, bueno, en algún caso lo maquillarán como una democracia, pero en realidad es un régimen autoritario. Entonces, los regímenes autoritarios al final lo que hacen es coartar la libertad de las personas, bien sea a través de pues eso, medios de comunicación, atenazarles con el miedo o lo que sea, o muchas cosas que a lo mejor no nos llegan y no sabemos. Quizás pensamos que la democracia es lo mejor y que es una maravilla, pero yo creo que un régimen autoritario es mucho peor que una democracia, analizándolo desde ese punto de vista, porque al final no sabes ahí a lo que te enfrentas. Y el miedo que pueda haber con eso, que Estados Unidos puede perder la hegemonía, digamos así, a nivel mundial, y puede ser ocupado por un país como China. Y un país como China es un régimen autoritario, con lo cual si el modelo país número uno va a ser un régimen autoritario y luego el resto del mundo tiende a imitarlo, como ha pasado siempre con los imperios, romano, el propio español, ahora en Estados Unidos, pues bueno, yo creo que saldremos perdiendo en general. Y ahora aprovechando Lo que que- estamos hablando sobre esto, ¿no? Queríamos preguntarles ya por último que ¿a dónde creen que vamos como sociedad? No, me pides que me moje, en plan, Sí, 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 sí. aunque me equivoque salvajemente, ¿no? Exactamente. Vale, a ver.
Uf, qué complicada la preguntita, porque Difícil, agüita. Esto tela, pero bueno. Vamos a ver, primero voy a suponer que la guerra de Ucrania no escala mucho más y que simplemente en algún momento algún bando obtiene lo que quiere o se llega a un consenso. Ni siquiera voy a aventurar que sea Rusia quien gana o que sea Ucrania quien logra defenderse. No, no me importa. Pero creo que de ahí lo que va a pasar es que el mundo se va a dividir en dos bloques claramente diferenciados. Vamos a tener por un lado la OTAN y por otro lado Oriente, quizá con alianza Rusia, norcoreana, etcétera. Pueden estar más o menos enemistados, pero vamos a hablar de un nuevo telón de acero, así lo veo yo. Más maquillado que el anterior, pero, y esto es, antes de que quede claro, esto es una opinión totalmente personal de una proyección en la que me estoy mojando y en la que no tiene No, por qué ser así. no te Eso por preocupes, un que ahora lado. para, perdona, para Instagram cogemos solo la parte que nos interesa, hacemos un Y poco Claro. de ya, noticias y ya y me un metéis poquito de en la mierda. reviews. Claro, claro, no te preocupes. Eso sería a nivel político. Entonces, bueno, peligra un poco pues la hegemonía económica, el poder del dólar, probablemente un par de crisis buenas que nos hagan replantearnos las cosas. Y por otro lado, en paralelo, el avance de la tecnología y de lo que hemos venido a hablar aquí, que es la inteligencia artificial. Entonces, yo lo dije antes, yo me inclino por una protopía. Y a pesar de que estoy ahora hablando de un mundo peor, las cosas cuando crecen no crecen linealmente. Imaginaos la línea de la bolsa, ¿no? Sube un pico, baja, Ujú. vuelve a subir, volvemos a bajar, ¿no? Entonces, ya lo dije antes, soy positivo igualmente con respecto a eso. Aunque vivamos tiempos oscuros, eventualmente considero que seremos capaces un poco de regular lo que quiera que venga como una herramienta o muchas herramientas, porque eso es lo que será la inteligencia artificial. Estamos hablando de que a mí no me gusta hablar de estas de inteligencia artificial de propósito general, esta que pueden imitar la inteligencia humana. Todo eso todavía, desde mi punto de vista, es ciencia ficción. Pero lo cierto es que no hace falta que las inteligencias artificiales imiten la inteligencia humana para que tengan un gran impacto en nuestras vidas. Entonces, simplemente veo herramientas nuevas que van a destruir trabajos y vamos a tener que reinventarnos y vamos a tener que aprender a vivir con ellas y el mundo se va a polarizar un poco más, no te digo yo que no. Entonces es un poco un batiburrillo de todo. Todas las proyecciones que se hagan de alguna manera serán ciertas, más en unos países que en otros. ¿Vale? Y por eso hablo mucho de la responsabilidad personal de centrarnos en el presente y decir qué queremos, porque eso es lo que tendremos que votar en las urnas, eso es lo que tendremos que pelear en las empresas y eso es lo que tendremos que un poco estar al loro para que el millonario de turno no se apodere de Twitter y de repente se hace lo que él diga y nos venda que quiere libertad de expresión y en el fondo lo que quiere es libertad de Control. responsabilidad y control de información y vender nuestros datos No, o vete tú a saber qué. claro. Entonces, un mundo donde las diferencias entre ricos y pobres van a ser más acentuadas, sí. Un mundo donde dominaremos la tecnología un poco a nuestro favor, también. Y un mundo donde tendremos que tener cuidado en que a cada paso que damos, pues también. Porque a pesar de que vayamos a mejor, en cualquier momento aparece otro cisne negro y nos mega el hachazo, como ha dicho Rafa, y nos vamos para el carajo. Esa es mi reflexión final. Ok. Parece que estaba preparada, ¿eh? Ve- Yo voy a enlazar un poco con lo que ha dicho Carlos, y es lo siguiente, el planteamiento sería el siguiente. La última Bienal de Venecia que se celebró antes de la pandemia tenía un lema que parece ser que es un lema chino. El lema chino es ojalá vivas tiempos interesantes, decía. No se sabe muy bien si es una frase positiva o en realidad es una maldición, ¿vale? Interesante es una palabra curiosa. Había un pensador que se llama Karl Rosenkranz, en el siglo XIX, escribió un libro sobre la estética de lo feo y Rosenkranz decía que interesante es todo aquello que en sí alberga una contradicción. Así que por ahí a lo mejor va la idea de la frase, porque nosotros utilizamos mucho que algo es interesante, pero a lo mejor no pensamos que en sí alberga o que tiene una contradicción. Y entonces esto me sirve para enlazar con lo que ha dicho Carlos. Yo creo que, y esto también es una opinión personal,
había una especie de consenso en la cual la gente en general podía tener una vida digna. Y con una vida digna me refiero a, oye, tienes una casa, puedes comer, puedes tener unas necesidades básicas satisfechas y a lo mejor en algún momento puedes darte un capricho, un viaje o una cosa, unas vacaciones, una cosa de ese tipo. Pero creo que nuestra sociedad camina hacia la precariedad más absoluta. Y la precariedad impide que tú puedas tener una vida digna, tal como acabo de decir. No te tienes que comprar un yate, tienes que tener la posibilidad de eso, tener una casita, tener un coche, comer bien y salir a tomar una cerveza con tus amigos. Y entonces hay gente que ahora mismo no lo puede hacer, porque la precariedad se impone. Y la precariedad puede pasar una cosa, o que acabe con el sistema también, como decía Mark Fisher con la burocracia, ¿vale? O bien que esa desigualdad de la cual hablamos, esa división entre los que sí y los que no, se acentúe mucho más y nos pueda llevar a un colapso en general, yo creo. Pero bueno, a ver hasta dónde puede llegar. Daros cuenta que este tema de la precariedad es una cosa que se habla también de los años 80, de los años 90. A partir de esa fecha tenemos porque yo creo que, bueno, pues antes la clase media era otra cosa, pero ahora mismo casi toda la clase media se está convirtiendo en clase media baja. Y en muchos casos no llegan. Pues no puede ser que tú, trabajando 25 horas a la semana, pues puedas mantener una vida digna, porque a veces eso no puede ser, no es así. Pero tenemos esta tendencia y lo mismo al final esto colapsa, ¿eh? Y se carga el sistema también. Vamos, no lo digo así como el destino. Puede ser el destino, que hemos hablado antes, esta situación. Ok. Me resulta curioso, Rafa, porque es contradictorio, ¿no? De alguna forma la tecnología nos puede tener una vida más digna, pero a la vez le tenemos miedo a que suceda porque nos puede quitar puestos de trabajo. Entonces es como una rueda que se come la pescadilla, ¿no? Que es como, ¿qué va a pasar? Porque si me gusta una cosa o me parece que tal, la otra me la contradice completamente. Y creo que eso es el conflicto humano, ¿no? Los conflictos que tenemos internamente de que muchas veces ni nos entendemos nosotros mismos, vamos a entender cómo funciona una sociedad entera, ¿no? Yo solo espero que haya un futuro donde el arte permanezca y no sea sustituido por la tecnología. Es lo que espero. Porque considero que el arte, lo comentábamos un poco antes, es la parte más humana que puede reflejar el ser humano, ¿no? Porque el vivir, vale, se puede vivir, pero el condimentar la comida, hay que comer, pero el condimento es lo que le hace la comida y para mí ese condimento es el arte, ¿no? Lo que da sentido a la vida, nos hace reflexionar acerca de ello y nos da un sentido del hecho de ser humano. Porque si solo cumpliéramos nuestras necesidades básicas seríamos animales, ¿no? Entonces yo solo espero que eso no sea sustituible por la tecnología. Hay una cosa Bueno, ahí, porque, perdona, puede ser curioso pensar en que quizás una inteligencia artificial pueda crear cierto tipo de situaciones que sean imitativas o miméticas y que tengan que ver con expresiones que sean capaces de conectar con el espectador o incluso de permanecer. Me refiero a situaciones que puedan expresar ira, alegría, miedo, este tipo de cosas que a veces hacemos en las miniaturas de YouTube y que ponemos esas caras en las miniaturas de YouTube también. Bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Admiración o lo que penséis. Pero antes comentábamos, y yo creo que sí es importante, que al arte le demandamos ahora mismo algo más que una simple imitación. Y quizás esa es la aportación que puede hacer un humano y que quizás la inteligencia artificial le sea más complicado. En muchos casos, yo creo que si dejáramos a la inteligencia artificial solamente crearía obras bastante simples, que fueran un reflejo de lo que yo llamo la mirada distraída contemporánea. Es decir, que tú pasas delante de la obra, te agrada, tiene colores agradables, bonitos, está bien, pero no extraes absolutamente nada y sigues, pasas a la siguiente obra que te agrada, te produce un cierto placer y sigues adelante, ¿no? Pero hay otro tipo de obras que en cambio buscan un posicionamiento del espectador respecto a diferentes temas, que pueden ser temas de actualidad. Y ciertamente yo prefiero quedarme con esas que busquen un posicionamiento, que me obliguen a decir, oye, mira, pues estoy aquí o aquí, quiero esto o lo otro. Quizás para la inteligencia artificial sea más complicado esa situación, que no todas estas, que las puede hacer fenomenalmente, pero vamos a ver hasta dónde llega, por supuesto que eso no lo podemos controlar o saber. Claro. Incluso enlazando un poco
lo de la precariedad junto con lo del arte, también de ahí viene un poco como ocurrió en su momento con el neorrealismo italiano y que al fin y al cabo de la precariedad siempre surgen más maneras de hacer arte. O sea, que no digo que eso sea positivo, sino que me refiero que al final el ser humano tendemos a adaptarnos y siempre de la precariedad o de lo bajo acaba ocurriendo más arte todavía de lo que creamos nuevo arte con eso, ¿no? Y entonces pues igual tenemos un futuro con más precariedad y diferencia entre ricos y pobres, pero bueno, igual de arte pues igual estaremos bien servidos, quién sabe. Estaba pensando de que, claro, hemos hablado de que la inteligencia artificial incida directamente en una obra, ¿no? En un cuadro, en una película, en lo que sea, ¿no? Pero a lo mejor no tiene que ser directamente, a lo mejor puede ser, pues, una inteligencia artificial que decida o que intuya lo que pueda llegar a ponerse de moda y a lo mejor a raíz de eso, pues se empiezan a crear, se empieza a desarrollar guiones, ¿no? Por ejemplo, es interesante. Pasa en Netflix. Sé que Warner tiene algo de eso. Sé que Warner hace un año o cosas así salió el rollo de que tenía como unas movidas que definían más o menos por dónde tenían que ir tirando los tiros, ¿no? Pero que la última película que sacaron de Space Jam plantea algo así, de que directamente la propia Warner tiene una inteligencia artificial que es quien decide los tejemanejes, ¿no? Quien va llevando todas las cosas de la empresa. Entonces, que a lo mejor directamente no influye en la creación de la propia obra, sino, oye, pues vamos a hacer un cuadro de dinosaurios, vamos a hacer un esto de tal, con esta forma, esto y esto y esto. Yo El único tema que yo veo ahí, me disculpáis, si Carlos, no te dejo hablar. no te preocupes. El único tema que yo veo ahí es lo siguiente, es que es muy posible que en muchos casos la inteligencia artificial se decante por un envoltorio, por el kitsch, porque el envoltorio al final es lo que nos gusta. Es decir, yo me refiero, este teléfono que es muy guay, vale una pasta y tal, muchas veces es el diseño, es el envoltorio lo que me lleva a adquirirlo o comprarlo. Aparte de que yo pueda pensar que la marca es buena o cualquier cosa de esas, ¿no? Pero entendéis un poco lo que quiero decir. Es el envoltorio kitsch está presente en muchas obras de arte. Y eso atrae al espectador, nos gusta. Pero cuando abres el envoltorio, cuando quitas el kitsch, no hay nada debajo. No existe absolutamente nada. Entonces, yo creo que deberíamos establecer una diferencia ahí entre si es un simple envoltorio o no. Hay varios artistas que trabajan con esta idea, no sé si os suena alguno. Damien Hirst, por ejemplo, Takashi Murakami, que es un japonés que se dedica, no es el escritor, sino que se dedica al mundo del arte. O Jeff Koons, por ejemplo, que hace estos perritos así como muy, no sé, parecen como cerámicos y demás, expuestos en distintos museos. Tiene el perrito este que está a la entrada del Guggenheim de Bilbao y algún más. Ese es el tipo de arte que a mí me asusta, me da un poco de miedo, porque eso es kitsch completamente. O sea, no tiene nada. Tú rascas ahí y no encuentras nada por debajo. Y a lo mejor, como triunfa, como la gente va a hacerse selfies con los perritos de Jeff Koons en los museos, pues es muy posible que buscara una línea de trabajo por allí, porque al final le gusta a la gente, pero de arte tiene poco. Debajo del envoltorio, digo. Y quizás eso es creo que has definido perfectamente el rumbo hacia el que va el mundo audiovisual también, que al fin y al cabo el auge de las plataformas ha hecho que mucho de lo que consumimos es un sketch, como acabas de decir, que al final rascas en la serie de Élite y en realidad es que no vas a ver nada. Obviamente te vas a entretener y creo que también tiene su derecho de existir dentro del séptimo arte, pero vamos desmesuradamente un poco hacia eso, hacia que todo sea un sketch, como tú comentabas. Y al fin y al cabo, nuestras redes sociales son nuestros pequeños sketches, de alguna forma. Estamos demostrando cómo es nuestro envoltorio de la vida. Y claro, es lo que comentabas, ¿no? Yo me voy a sacar una foto de ese perrito porque es tendencia, la gente lo va a decir, me va a decir qué guay, qué tal. Entonces, sin embargo, pongo la foto de algo que la verdad que soy bastante nulo en tema de arte, pero por ejemplo, una foto que, yo qué sé, que llame la atención un punto y de repente ese punto es una maravilla, ¿no? Y no cuenta nada de primeras, la gente pues me la suda, pues es que es un reflejo de la sociedad al fin y al cabo. Y
qué movida. Solo quería decir que ya ahí, antes de que llegara la inteligencia artificial, ya caíamos en eso, ¿no? En el fondo es una cuestión de lo que consuman las personas. El peligro quizás está en que también ya hay inteligencias artificiales tomando decisiones por nosotros. El algoritmo de recomendación de YouTube toma decisiones por nosotros y nos influencia en en el contenido que queremos consumir. Y antes hablábamos de profecías autocumplidas, ¿no? Es posible que la recomendación del algoritmo haga que tomemos decisiones, que fomente cierto tipo de contenidos, que haga que tomemos decisiones, que se acaben cargando pues toda una línea de creatividad o de lo que sea. Ujú. Vamos. Ahí es cuando digo que hay que tener un poco de cuidado con las decisiones que tomamos con relación a la tecnología, pero que tampoco hace falta la tecnología para que acabemos cayendo en el envoltorio, por así decirlo. Yo en este tema de la inteligencia artificial creativa, porque las hay que ya hacen canciones, las hay que hacen guiones, hay una inteligencia artificial que se llama GPT-3 que escribe en lenguaje natural muy, muy bien. Se está haciendo ya la cuarta y estamos llegando a niveles indistinguibles del ser humano. Lo que queda ahí entonces es que van a ser herramientas potentísimas, potentísimas, porque al final y después de todo, por muy bien que lo hagan, no tienen conciencia, no toman decisiones, siempre harán lo que le pide una persona, ¿no? O así las estamos diseñando al menos. Entonces, yo veo las inteligencias artificiales como esa arma de doble filo, donde podemos usarlas para elevar la creatividad a la enésima potencia. Me considero un profano en arte, pero podríamos coger y abrir nuevas vías artísticas solo porque tenemos una herramienta potentísima que nos permite hacer cosas inimaginables, pero al final depende de cómo la uses. ¿La vas a usar como un envoltorio porque es muy fácil? ¿O ahora que tenemos esto y no tengo que gastar tanto tiempo en la técnica, me puedo concentrar en el concepto, en la idea, ¿no? Puedo profundizar ahí mucho más, mucho, de una manera en la que jamás lo habría hecho porque tengo esta herramienta? Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que algunas personas caerán en lo fácil y otras personas no. Y al final, en esta salvaje competencia, lo que se distinga será lo que triunfe, casi en una especie de camino evolutivo de selección natural, ¿no? Entonces, corremos ese peligro, se harán cosas insustanciales, lo habéis dicho, pasa en el cine. Hay quien ha dicho que Marvel ha matado el cine porque ahora todo el mundo consume blockbuster. Hay quien dice que no importa, porque la gente seguirá consumiendo eso, porque siempre ha estado el blockbuster y habrá épocas en las que se consuma más, se consuma menos. Y al final volvemos a lo mismo de siempre, la persona que está detrás y el trabajo de idea, el trabajo de concepto, la profundidad. Entonces yo lo veo como una oportunidad, a pesar de sus riesgos, y cuando lleguen pues estaré ahí para aprender y usarlas, porque quizás eso me distinga de otros que se resistan a usarlas. Claro. Claro. Ojalá sustituyan las llamadas esas que te dicen, hola, ¿está interesado en una telefonía nueva? Por esa voz artificial, porque de verdad, yo corto a esas personas, pero me compadezco de ellas. Si es una inteligencia artificial que yo no la distingo, pues mira, igual es un puesto de trabajo Bueno, a lo que mejor te ayuda a la gente, no lo pasa, sé. a lo mejor te pasa como a Joaquín Phoenix en Her y acabas teniendo Efectivamente. empatía por la propia inteligencia artificial. Es Poca, verdad, no hemos hablado de Her, por favor. poca broma, pero yo ese tipo de inteligencias artificiales asistentes con lenguaje natural que parece que están vivos, que nos hablan, nos quieren y nos comprenden, no lo veo para nada o sea, no lo veo para nada una distopía, una utopía, lo veo muy posible, muy, muy posible. Bueno, de hecho en Japón tienen Más que nada porque somos nosotros los que le asignamos a la máquina una serie de cualidades cuando llega a cierto umbral. No sé si alguno tiene un robot de estos de limpiar el suelo, un Aquí, Ujú. aquí. Rumba. Un Eh, Rumba. pero Uy, pues esta es la de todos la los mejor amigos, compra que hemos hecho. ¿le has puesto nombre? No. Vale, porque mucha gente sí, como si fuera una especie de mascota, que es un trasto que mueve sus cepillitos y no piensa ni siente, pero nosotros le asignamos, o muchas personas son capaces de asignarle un nombre y hasta de tenerle cierto cariño. Entonces, imagínate cuando superemos lo que llaman el valle inquietante, ¿no? Que se aplica mucho a animación o a robótica, que es ese valle de empatía donde si el invento no acaba de parecerse a nosotros, nos resulta raro y nos causa cierto rechazo. Pues imagínate cuando superemos el valle inquietante, el tipo de relación que podemos tener con la tecnología. Por eso digo que Her a mí me parece una maravilla de película porque lo clava.
O sea, sinceramente creo, todavía no lo hemos visto, pero viendo cómo avanzan los editores de lenguaje natural, cómo avanzan los reproductores de voz que cada vez son más realistas, que los puedes ver en TikTok, que todavía son un poco regulinchis, pero han dado un salto con relación al Loquendo, que no tiene Joder. ni 10 años. Proyectar todo eso en el futuro y tenemos máquinas hablándonos naturalmente, pareciendo que nos comprenden, respondiéndonos correctamente a lo que queramos, y ahí, pues, bueno, se va a abrir todo un abanico de posibilidades de relaciones donde, bueno, va a estar el futuro pinta interesante, solo digo eso. Interesante la palabra, ojo. Pues, y yo, Erra. O contradictorio, vete tú a saber. yo creo que con esos dos últimos conceptos, ¿no? De que el futuro pinta interesante y contradictorio, podemos ir dejando el programa de hoy, pero no sin antes responder la pregunta que nos dejó el invitado para ustedes, el invitado de la semana pasada para ustedes, que no me acuerdo su apellido. Sé que era Javi-2.0, Meléndez. ¿vale? Pues Javi Meléndez. Que hablando de blog, tiene un blog de cine. Un Exacto. curioso de guiones y tal. El arte de escribir y tal, así que está guay. Y nos dejó una pregunta, que es que si te gusta una película, pero ves que hay un actor que te cae mal, ¿te sigue gustando la película? Yo respondo primero. Vale. Me gusta pensar que tengo la suficiente capacidad de abstracción de mí mismo como para reconocer que un guión o una película es buena. Pero si han elegido a ese actor de mierda, a lo mejor no es tan buena la película. Y también digan También. que actor les cae mal también para coger un poquito de chicha, ¿eh? Si tienen alguno. Pues mira, te voy a poner un ejemplo de un actor que me cae mal en una película que me gustó y que viene muy a colación del programa, porque hay gente que ha puesto el grito en el cielo con la segunda parte de Blade Runner, y a mí Blade Runner me parece que tenía que cumplir unas expectativas imposibles, y Villeneuve hizo un trabajo muy digno, no solo como película, sino que antes hablamos que al final Blade Runner habla de la naturaleza humana y trae a los replicantes para que sean nuestro espejo, ¿no? Pero en 2049 en Villeneuve se cruza esa línea, porque estamos hablando de que de repente un replicante tiene cualidades humanas, con el nacimiento del bebé, etcétera, etcétera. Entonces, aunque la ejecución ciertamente podía haber sido un poco mejor, pero claro, es muy fácil hablar desde mi posición, que la vi y ya está, ¿no? Lo cierto es que tenía que cumplir unas expectativas imposibles y hizo una actuación muy digna. La fotografía me parece alucinante, cada fotograma de la película puede ser una postal. O sea, y encima el ritmo, respetando el ritmo lento de la primera película, que es de su tiempo y que no te lo puedes trasladar al ritmo que tenemos ahora, que estamos acostumbrados a material mucho más frenético, de alguna manera en ese ritmo bucólico consigue que no te aburra. Así que en el fondo es una buena película, pero Ryan Gosling no me gusta como actor. O sea, Ahí estamos esperando un momento. El momento del salseo. No sé, yo creo que si hay alguien que no me gusta, realmente no voy a ver la película. Pero sí, Wow. tengo un gatito por aquí. Pero yo creo que si voy, al final, pues estoy completamente abstraído viendo la peli y me da igual quién es el actor o no, lo que sea. Javier Bardem no me gusta nada. Nada. Absolutamente nada. Entonces, bueno, pero veo sus películas y he visto algunas de ellas y, bueno, pues reconozco que es un gran actor, pero él no me gusta. ¿Has visto el Buen Patrón? No lo he visto. Pues te va a gustar, porque ahí te cae peor todavía. Sí. No sé, bueno, Ha sido un papel de tan mala persona que yo creo que es el incluso que lo vas a le cae disfrutar. bien, yo creo. Es el que le cae a él bien ahí en James Bond, en Piratas del Caribe. Le cae bien ese papel. El de villano, ¿no? El de villano se le da bien. Ok, pues chicos, no sé si tienen ustedes alguna pregunta para el próximo invitado. yo tengo una, me la apunté para ir un poco relacionada con la temática del programa. Ujú. Y la pregunta es la siguiente. Si tuvieras que elegir vivir en una distopía, ¿cuál sería? Oh. Ok. ¿Podemos contestar Me parece nosotros? muy buena, esa. Yo creo que es estupenda esa pregunta. Gracias. Dejamos pregunta para el siguiente. Ok. Y a ver si se la espera.
¿Y tú, Rafa, te sumas a su pregunta o tienes alguna? Yo me sumo a la pregunta de Carlos. Es estupenda. O sea, O- no voy a encontrar una mejor. Ok, Es inútil. y- Preguntar algo de arte o algo. No. y- Esa es fenomenal. ¿quieren respondernos ustedes a esa pregunta? Es que hay muchas películas, no sé, distopía o utopía. Yo dije distopía, así que Distopía. tengo que elegir una. Yo es que en todas yo vería que yo duraría 5 segundos. Entonces, Sí, es pero complicado elegir. podemos irnos a una más suave, a lo Sí. mejor. Eh, bueno, vamos a ver. Me quedo con Matrix, siendo Neo. Sí. Está bien, ¿no? Hostia. Pero Matrix dentro de lo que son las distopías, yo creo que es de las más chungas, ¿eh? Es chunga, pero si eres Neo Pero- y no peleas contra nadie, te quedas ahí molando en Matrix. Es más... Vives, Ah, vale. vives como No, vives de Es lujo, decir, ¿sabes? tú te quedarías directamente en Matrix, no saldrías Sí, al mundo real. yo, por desgracia soy muy Claro. egoísta. No creo que fuera un defensor de la libertad. Ok. Directamente me quedo en Tú, Matrix. tú serías como Mefistófeles entonces, ¿no? En la segunda. Aprovechando el sistema. Un poco sí, un poco sí. Ok. Eso está bien porque hay un libro de, ahora no recuerdo el título, pero un libro de Michel Houellebecq, que es un escritor francés y demás, ya, no sé si ha sacado hace poco, que hablaba sobre la idea de adaptación que antes decía Carlos también, y yo creo que al final llega un momento en el que lo mejor es adaptarse a lo que tienes y quizás esas carencias que te pueda ofrecer la distopía van a formar parte de tu vida diaria, con lo cual al final si entras quizás es lo mejor para ti, para todo el mundo. Así que me puedo quedar con eso también. Ok. Ostras. Perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias por venir. Creo que ha sido de los programas en los que más hemos indagado en ciertos temas y divagado, ¿no? Sobre a qué rumbo vamos, cuáles son las vías que nos están abriendo todo el tema de las inteligencias artificiales. Y bueno, y esa idea que siempre tiene el ser humano, ¿no? De los futuros distópicos y eso que nos atrae de ellos para contar historias. Así que nada, que muchísimas gracias. Cualquier cosa, nosotros estamos aquí si necesitan lo que sea. Y Y ojalá haga repetir también de nuevo o otro debate o profundizar más todavía en algo en concreto que se nos haya quedado. Claro, porque además lo curioso es que ha sido un crossover brutal, ¿no? Porque son como dos personas completamente distintas hablando de un tema que no les toca de lleno a ninguno de los dos, por lo que yo he podido investigar un poquito, ¿no? Completamente. Y es súper curioso la capacidad ¿no? de que tienen ustedes de coger de los expertos que son en las cositas. Y entonces una posibilidad de Saltados de Eje es que cada uno venga con su materia específica y hablemos e indaguemos por ahí también. Así que abro la puerta. No, y lo A un bonito es que, futuro. lo bonito es que son tan diferentes, pero a la misma vez tienen algo en común, que es el divulgar y enseñar lo que les gusta. Qué bonito, Exacto. ¿verdad? Para mí ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Sí, yo también os doy las gracias y ha sido estupendo, la verdad, lo he pasado fenomenal y nada, cuando queráis, pues si tenemos oportunidad de juntarnos otra vez, pues estupendo y un abrazo a Carlos, le quiero mandar también y además, pues eso, me ha encantado escucharte, sinceramente, y ver que hay bastantes cosas en las cuales también coincidimos, a pesar de que, como ellos han dicho, pues no venimos de un ámbito similar o parecido, pero sí. Y el sentimiento es mutuo. Además, soy un profano en arte, así que puedo aprender muchísimo de ti. Así que encantado, Nada, ¿eh? suscribiros al canal y ya allí. Dale, Claro. Está bien. Total. ok, pues nada chicos, nos vemos. Esto ha sido el programa de hoy y les remitimos para la próxima semana, el martes, a la misma hora. Bueno, a la misma hora no, media horita más tarde, a las 9, que tendremos el siguiente programa. Así que nada, bye bye.